Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 88 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de Josué, el capítulo 22 al 24 y el Salmo 132. Vamos a comenzar la lectura de la palabra de Dios, vamos a preparar nuestras escrituras. Si es así, ponle pausa al video para que vayas a traerla o recuperarla donde la tengas y así comenzar la lectura. Vamos a ponernos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Josué, capítulo 22. Entonces Josué convocó a los Robanitas y a los Gaditas y a los medio tribu de Manasés y les dijo: Han cumplido todo lo que les mandó Moisés, siervo del Señor, y a mí me han obedecido en todo. No han abandonado a sus hermanos en todo el largo tiempo, cumpliendo así fielmente el mandato del Señor su Dios. Ahora que el Señor su Dios ha concebido el descanso de sus hermanos, como se los había prometido, pueden regresar a su casa, a la tierra que les tocó en herencia, la que les dio Moisés, siervo del Señor, al otro lado del Jordán. Pero observen en todo cuidado los mandamientos y la ley que les dio Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, sigan sus caminos, cumplan sus mandamientos y permanezcan unidos a Él, sirviéndole con todo su corazón y toda tu alma. Josué les bendijo y los despidió y se fueron a sus casas. Moisés había dado a la media tribu de Manasés un territorio en Basán. Al otro medio se le dio a Josué y en medio de sus hermanos, al oeste del Jordán. Y al mandarlos a su casa los bendijo diciendo: Ya que regresan a su casa con grandes riquezas, con muchísimos ganado, plata, oro, bronce, hierro y muchos vestidos, repartan con sus hermanos el botín que han arrebatado a sus enemigos. Los Rubenitas, los Gaditas y los media tribu de Manasés se despidieron de los israelitas en Silo, en la tierra de Canaán, para regresar a la tierra de Galaad, la propiedad que ellos habían establecido, según la orden que dio el Señor a Moisés. Llegando a la región de Jordán, todavía en tierra cananea, construyeron un altar junto al Jordán, un altar grande y bien visible. Al enterarse los otros israelitas de los que Rubenitas, Gaditas y los media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en la zona del Jordán, al otro lado del territorio israelita, reunieron a toda la asamblea de Israel en Silo para luchar contra ellos. Los israelitas les enviaron a Pijás, hijo del sacerdote Eleazar, con 10 jefes, uno por tribu, todos ellos jefes de la familia de clanes de Israel. Cuando llegaron donde estaban los Rebonitas, Gaditas y la media tribu de Manasés en Galaad, le dijeron: Esto dice toda la comunidad del Señor. ¿Qué infidelidad es esta que han cometido contra el Dios de Israel? ¿Por qué se apartan hoy del Señor y construyen un altar rebelándose contra Él? ¿No basta con el crimen de Fegor, de la cual no nos hemos purificado todavía y que fueron causa de aquel castigo sobre la comunidad del Señor? Ustedes se han apartado hoy del Señor. Si se rebelan hoy contra Él, mañana se encenderá la ira de Dios contra la comunidad de Israel. Si les parece impura su herencia, pasen el territorio donde el Señor ha establecido su morada y habiten en medio de nosotros. Pero no se rebelen contra el Señor ni nos asocien a rebeldías construyendo un altar aparte del altar del Señor nuestro Dios. Cuando Acán, hijo de Seraj, quebrantó la ley del exterminio, él murió por su pecado. Pero la ira del Señor se desató sobre toda la comunidad de Israel, a pesar de que solo él había pecado. Los Rebonitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés respondieron a los jefes de los clanes de Israel: El Dios de los dioses, el Señor, lo sabe y todo Israel debe saberlo. Si lo hemos hecho por rebelión o infidelidad al Señor, que nos castigue hoy. Si hemos construido un altar para apartarnos del Señor, ofreciendo en holocausto ofrendas y sacrificios de comunión, que el Señor nos pida cuentas de ello. Pero no es así, lo hemos hecho por miedo al día de mañana los descendientes de ustedes pudieran decir a los nuestros: ¿Qué tienen que ver ustedes con el Señor Dios de Israel? El Señor puso en el Jordán como límite entre nosotros y ustedes, descendientes de Rubén y de Gad. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Así los descendientes de ustedes harían que los nuestros nos respetaran al Señor. Entonces nos dijeron: Construyamos un altar destinado no a los holocaustos y además sacrificios, sino como testimonio entre ustedes y nosotros y nuestros descendientes, de que damos culto al Señor en su presencia, con nuestros holocaustos y sacrificios de comunión. Así el día de mañana, sus descendientes no podrán decir a los nuestros: No tienen nada que ver con el Señor. Nos dijimos: Si el día de la mañana llegaran a decirnos esto a nosotros o a nuestros descendientes, responderíamos: Fíjense en la forma del altar del Señor que construyeron nuestros antepasados, no para ofrecer holocaustos o sacrificios, sino por el testimonio entre ustedes y nosotros. No tenemos ninguna intención de rebelarnos contra el Señor y apartarnos de Él hoy.
construyendo un altar para ofrecer holocaustos, sacrificios, ofrendas, aparte del altar del Señor nuestro Dios que está ante su morada. Cuando el sacerdote Pinjas, los notables y la comunidad de los jefes de los clanes de Israel que los acompañaban oyeron esas palabras de los labios de los rabonitas, gaditas y de la media tribu de Manasés, la aprobaron. Entonces Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, les dijo: Ahora reconocemos que el Señor está en medio de ustedes y que no han cometido infidelidad contra él. Han librado a los israelitas del castigo del Señor. Luego Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, y los notables se despidieron de ellos en la tierra de Galaad, regresaron a la tierra de Canaán e informaron a los israelitas. Su informe les pareció bien y bendijeron a Dios. No se habló más de la lucha contra ellos ni de arrasar la tierra en la que viven los norahitas y los gaditas. Estos llamaron el altar Et, es decir, testimonio, pues se dijeron: es un testimonio para nosotros de que el Señor es Dios. Capítulo 23. Mucho tiempo después de que el Señor consideró a Israel estar en paz con todos los enemigos que lo rodeaban, Josué, que era muy viejo, convocó a todo Israel, ancianos, jefes, jueces y oficiales, y les dijo: Yo soy ya muy viejo. Ustedes son testimonio de lo que hizo el Señor su Dios con todo su pueblo antes de ustedes, en el que han combatido a favor de ustedes. Yo he sorteado como herencia sus tribus, no solo los territorios de todos ustedes, los pueblos que aún han sido conquistados, sino también el de los que exterminen desde el Jordán hasta el gran mar que está al poniente. El Señor su Dios los rechazará y expulsará ante ustedes, y ustedes ocuparán su tierra como les ha prometido el Señor su Dios. Esfuércense por observar y practicar todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ellos ni a derecha ni a izquierda. No se mezclen con estos pueblos que aún quedan en medio de ustedes. No invoquen el nombre de sus dioses, no les mencionen en sus juramentos, no les den culto ni prostren ante ellos. Permanezcan unidos al Señor su Dios, como les he hecho hasta ahora. El Señor ha expulsado entre ustedes a pueblos numerosos y fuertes. Ninguno pudo resistirse al día del hoy. Uno solo de ustedes podría perseguir a 1000, porque el Señor su Dios combatirá a favor de ustedes, como ha prometido. Pongan pues empeño en amar al Señor su Dios. Pero si apartan al Señor y se unen a estos pueblos, se quedarán entre ustedes, emporándose con ellos y mezclándose con ellos. Sepan que el Señor su Dios no seguirá expulsando ante ustedes a estos pueblos, sino que será una red, un lazo, un látigo en su espalda y espinas en sus ojos hasta que desaparezca esta tierra buena que el Señor su Dios les ha dado. Yo estoy a punto de morir. Reconozcan pues con todo su corazón y con toda su alma que ninguno de los que promesa que el Señor su Dios les ha hecho ha caído en el vacío. Todos han cumplido puntualmente, ni una sola ha dejado de cumplirse. Pero del mismo modo que ha sido cumplido las promesas que el Señor su Dios les hizo, también se cumplirá sus amenazas contra ustedes, hacerlos desaparecer de esta tierra buena que Él les ha dado. Si rompen la alianza que el Señor su Dios hizo con ustedes, dando culto a otros dioses y adorándolos, entonces se desatará la ira del Señor contra ustedes y muy pronto desaparecerán de esta tierra buena que Él les ha dado. Capítulo 24. Josué reunió a toda la tribu de Israel en Siquén y convocó a todos los ancianos de Israel, a sus jefes, jueces y oficiales. Todos se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel: los antepasados de ustedes, Teraj, padre de Abraham, y Nahor, vivían antiguamente en Macedonia y daban culto a otros dioses. Pero yo tomé a su antepasado Abraham de Mesopotamia y los hice recorrer toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia de Isaac. Isaac le dio a Jacob y a Esaú. Esaú le dio una posición en la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié después a Moisés y Aarón y castigué Egipto, realizando prodigios. Después los saqué de ahí. Saqué de Egipto a sus padres y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres con carros y caballos hasta el Mar Rojo. Ellos pidieron auxilio al Señor, y Él interpuso una espesa tiniebla entre ustedes y los egipcios, y envió contra ellos el mar, que los cubrió. Con sus propios ojos vieron lo que yo hice en Egipto. Después vivieron mucho tiempo en el desierto. Los introduje en la tierra de los amorreos que viven en el otro lado del Jordán. Ellos combatieron contra ustedes, pero yo se los entregué. Ocuparon su tierra, porque yo los exterminé entre ustedes. Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, salió a combatir contra Israel, y mandó llamar a Balán, hijo del Beor, pero que los maldijera. Pero yo no escuché a Balán, y él no tuvo más remedio que bendecirlos. Así lo libré de su poder. Después pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los jefes de Jericó combatieron contra ustedes, así como los amorreos, pereceos, cananeos, hititas,
Jebuseos, Jebeos y Jebuseos, pero yo se los entregué. Antes que llegaran ustedes, envié tábanos que hicieron oír a los 2 reyes amorreos. Estos no se lo deben a tu espada ni a tu arco. Les he dado una tierra que ustedes no han ganado con su esfuerzo, unas ciudades que no edificaron y en las que ahora viven. Coman los frutos de la viña y de los olivos que han plantado. Así pues, respeten al Señor y denle culto con entera fidelidad. Quiten de en medio de ustedes los dioses a los que dan culto sus antepasados, en Mesopotamia y en Egipto, y den culto al Señor. Si no les parece bien dar culto al Señor, elijan hoy a quien desean dar culto. Si a los dioses a quien adoran sus antepasados en Mesopotamia, o a los dioses de los amorreos cuyas tierras ocupan ahora ustedes, yo los míos daré culto al Señor. El pueblo respondió: no tenemos ninguna intención de abandonar al Señor para dar culto a otros dioses. El Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, y a nosotros y a nuestros padres. Él ha hecho ante nuestros ojos grandes prodigios, y nos ha protegido durante el largo camino que hemos recorrido y en todas las naciones que hemos atravesado. Él ha expulsado ante nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que vivían en el país. Así que también nosotros daremos culto al Señor, porque Él es nuestro Dios. José dijo al pueblo: ustedes no serán capaces de dar culto al Señor, porque Él es un Dios santo, un Dios celoso que no tolera sus transgresiones ni sus pecados. Si abandonan al Señor para dar culto a dioses extraños, Él se volverá contra ustedes y, después de haber hecho tan bien, lo harán el mal y los terminará. El pueblo respondió: nosotros queremos dar culto al Señor. Josué les dijo: son testigos contra ustedes mismos de lo que han elegido al Señor para dar culto. Ellos respondieron: lo somos. Y Josué añadió: entonces quiten en medio de ustedes los dioses extraños e incluyen sus corazones al Señor, Dios de Israel. El pueblo prometió: daremos culto al Señor nuestro Dios y obedeceremos su voz. Aquel día Josué hizo una alianza con el pueblo y les dio leyes y preceptos en Siquén. Josué escribió esta palabra en el libro de la ley de Dios, tomó una gran piedra y la colocó ahí, debajo de la encina que había en el santuario del Señor, y dijo a todo el pueblo: esta piedra será un testimonio contra nosotros, porque ella ha oído todo lo que el Señor nos ha dicho. También será un testimonio contra ustedes para que no renieguen de su Dios. Después Josué despidió al pueblo, y cada uno regresó a su casa. Algún tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Fue sepultado entre su propiedad en Tib-Sarrej, la montaña de Efraín, al norte del monte Jas. Israel dio culto al Señor durante toda la vida de Josué, y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué y no conocieron todo lo que el Señor había hecho en favor de Israel. Los huesos de José y los hijos de Israel habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquén, en el campo de Jacob. Había comprado para las 100 monedas de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquén, y pertenecía a los hijos de José. Murió también Eleazar, hijo de Aarón, y fue sepultado en Gibea. Al pueblo de su pueblo Pinjas había recibido en propiedad en la montaña de Efraín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos terminado otro libro de la Sagrada Escritura, el libro de Josué, y hemos escuchado ya la alianza completa del pueblo de Israel al elegir a Dios como su Dios. Josué hace un resumen de lo que ha hecho, de lo que realizó con el pueblo de Israel Dios. Si hoy nos diéramos la oportunidad de hacer un recuento de lo que Dios ha hecho con nosotros, cuántos favores, cuántas dichas, cuántos dones hemos recibido de Dios, ¿con qué nos quedaríamos? ¿Cómo podríamos terminar nuestra vida ante grandes cosas que ha hecho Dios? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de Josué, pasemos ahora al Salmo 132. Canto de peregrinación. Señor, tenle en cuenta David todos sus esfuerzos. Él hizo el Señor este juramento, esta promesa al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré a mi cama para descansar, no daré sueño a mis ojos ni reposo a mis párpados, mientras no encuentre lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Oímos hablar del arca en Efratá. La encontramos en el campo de Yar. Entramos en lugar de su morada. Postremos ante el estrado de sus pies.
Levántate, Señor, ven al lugar de tu reposo, tú eres el arca de tu poder. Que tus sacerdotes revistan de salvación, que los que te aman den gritos de alegría. Por amor a David, tu siervo, no rechaces a tu ungido. El Señor hizo a David un juramento, una promesa de la que no retractará. Una descendiente tuyo colocará en tu trono. Su hijo guardará mi alianza y los decretos que le has enseñado. También sus hijos los sentará sobre su trono para siempre. Pues el Señor ha elegido a Sión, ha querido vivir en ella. Este será el lugar de mi reposo para siempre. Aquí quiero habitar. Haré crecer sus provisiones sin medida. A sus necesidades los saciaré de pan. Revestiré a sus sacerdotes de salvación y a sus fieles daré gritos de alegría. Ahí suscitaré a David un vástago. Daré un descendiente a mi ungido. Y a sus enemigos les cubriré de venganza. Pero a él lo colmaré de esplendor. Oración final. Padre, tú nos has dado múltiples cosas. Tú nos has elegido como un pueblo para ti. Pero también sabemos que tus promesas siempre son eficaces y se cumplen en nosotros. Haz que nosotros podamos seguir siendo fieles a tu amor y a tu fidelidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado un día más de lectura de la Palabra de Dios, esperando que podamos seguir perseverando y sobre todo viviendo esta gran experiencia de lectura de la Palabra de Dios. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.